Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Hoy estaremos hallando las medidas de tendencia central para un conjunto de datos agrupados por clases o intervalos. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal, le dé like al video y lo recomiende. Ya. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a encontrar la media aritmética de un conjunto de datos que están agrupados por intervalos. Y vamos a encontrar la mediana de este grupo de datos. Para este ejercicio utilizaremos entonces Excel. Siempre vamos a tener para datos agrupados un límite inferior, un límite superior, algo que se llama marca de clase, que es el representante de esta clase que tengo acá, la frecuencia, que significa cuántos sujetos tienen esa característica, frecuencia acumulada, y existen frecuencia relativa y acumulada. Para este ejercicio en particular tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases. Y tenemos una amplitud para cada intervalo de 20 unidades. Entonces la distancia entre 0 y 20 es 20. Entre 20 y 40 es 20. Es un valor constante, ¿cierto? Se tomaron los datos de un grupo de estudiantes acerca de cuántos minutos leía al día. Entonces vamos a construir o vamos a hallar esa media aritmética. Cuando se hace a través de Excel, lo que usted tiene es que va a construir una columna adicional. Y esa columna en este caso será XI, que es la marca de clase, multiplicado por la frecuencia. Entonces voy a pintar eso acá porque en la primera parte, lo que le dicen a usted, en la primera parte de la definición es, vas a coger el XI por su frecuencia y lo multiplicas. Después de eso lo sumas y luego lo dividís entre el total de observaciones. Entonces tendríamos acá que esto es igual a la marca de clase por la frecuencia. 10 por 40 es igual a 400. Lo haré nuevamente. La marca de clase, que es 30, por 50, eso me debe dar pues 1500. Y para no hacer muy largo el cuento, podría jalar la función, y si reviso en el último tengo que es la marca de clase por su frecuencia. 110 por 10 da 1100. Hemos hecho la primera parte de la definición. Ahora lo que voy a hacer es la suma y voy a sumar todos esos valores. Y utilizo la función suma que aparece en Excel y tomo estos valores y los sumo. También los pude haber hecho pues de manera manual, pero tengo los datos de Excel. Llevo la parte superior de mi fórmula. Ahora, si voy a encontrar la media aritmética, lo que voy a decir es la suma de todos los valores dividido por el total de observaciones, que ese es el valor que me arroja pues la frecuencia acumulada, que es un 170. Si no le dan la frecuencia acumulada, podría sumar todos estos valores y la suma tendría que darte pues 170. En este caso, para nuestro estudio estadístico, podríamos decir que en promedio los estudiantes evaluados leen 44,706 minutos al día, si les estamos preguntando por minutos al día. Ese sería el valor esperado si elige aleatoriamente a un estudiante. Hemos hallado entonces la media aritmética para el conjunto de datos. Es el promedio o centro de masa. Ahora, la otra medida de tendencia central que vamos a hallar se llama la mediana. La mediana lo que le indica a usted es quién es el dato de la mitad. Y desde ahí uno puede concluir que el 50% de los datos es mayor o igual a ese valor y que el 50% de los datos es menor o igual a ese valor, y vamos a identificar unos elementos. Necesitamos un límite inferior que corresponde a uno de estos límites, aún no sé cuál. Necesito n medios, y n medios es la mitad del tamaño de la muestra. Necesito la frecuencia acumulada para el intervalo anterior de algo que se llama el intervalo mediano, que enseguida lo vamos a hallar. Necesitamos la amplitud, pero la amplitud la dijimos hace un rato y es la distancia entre un límite inferior y un límite superior. Para nuestro ejercicio será 20 y necesitamos una frecuencia absoluta. Entonces voy a empezar a hallar valores. Yo sé que n es igual a 170, ya lo habíamos dicho desde hace rato. Aquí lo estoy señalando y por acá también lo estoy señalando.
voy a hallar n medios y n medios es igual a 170 dividido entre 2. Ya tengo n medios. Lo que voy a hallar en este momento es algo que se llama el intervalo mediano. ¿Y cómo hago para hallar el intervalo mediano? Sencillo. Me voy a referir a la frecuencia acumulada. Entonces voy a pensar que la frecuencia acumulada se asocia con los puestos en un autobús. Entonces, para el primer intervalo tengo las posiciones que van desde la 1 hasta la 40. Necesito hallar la posición 85. Para el primer intervalo tengo desde el 1 hasta el 40. Para el segundo intervalo tengo posiciones que van desde el 41, porque el puesto 40 ya está ocupado, hasta la 90. Entonces desde el 41 hasta el 90 está la posición 85. Este intervalo que tengo acá se llama el intervalo mediano. Todos estos datos que voy a sacar se van a referir a este intervalo que señalé acá. Ya identifiqué algo que se llama el intervalo mediano y es el que me va a arrojar los datos para encontrar la mediana de mis datos. Entonces hallo el límite inferior para ese intervalo y digo, el límite inferior para ese intervalo es 20. Luego voy a hallar la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Si este que estoy señalando es mi intervalo mediano, me voy al anterior y busco su frecuencia acumulada, que en este caso será 40, ¿cierto? Luego me voy a ocupar de hallar pues la amplitud, y la amplitud no es más que el límite superior menos el límite inferior, que en este caso es 20 unidades, y por último voy a hallar la frecuencia absoluta pues para ese intervalo. Es este valor que tengo acá, que es 50. He hallado todos los valores para identificar la mediana de ese grupo de datos. Ahora voy a utilizar la ecuación. Digo, la mediana será igual a límite inferior, que en este caso es 20, más, abro paréntesis, por la jerarquía de las operaciones en matemáticas, 85 menos frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 40, multiplicado por la amplitud dividido la frecuencia absoluta. Y eso me dice que mi mediana es de 38. La conclusión a la que podría llegar respecto a la mediana es que el 50% de los chicos leen 38 minutos o menos, la mitad de los pelados encuestados leen 38 minutos o menos, o la mitad de los sujetos encuestados leen 38 minutos o más. Hay algo importante para decir de la mediana, y es que la mediana también es una medida de posición. Existen otras medidas de posición, los deciles, los quintiles, los cuartiles y los percentiles. Pero en este caso estamos hallando la mediana como medida de tendencia central. Si me llegan a preguntar en qué intervalo se encuentra la moda, busco en las frecuencias, aquí estoy señalando las frecuencias absolutas, y busco el valor más alto para la frecuencia, que coincidencialmente está en el mismo intervalo. Entonces podría decir que la moda de la lectura está entre 20 y 40 minutos de lectura, porque allí tengo la frecuencia más alta. Hemos hablado entonces de cómo se halla la media aritmética, que también se llama promedio o media, y la mediana, que es la que parte los datos en dos grupos iguales. Chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Cuéntenme por favor. Hemos hablado entonces de medidas de tendencia central. Tenemos una serie de videos donde ahondamos en conceptos de manera más profunda. Vimos entonces la utilización de Excel. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal y lo recomiende. Tenga un buen día.